Hola Cristian, hola Cristóbal. Hola Sonia, ¿qué tal? Hola Sonia, hola Cristian, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Sí, Ah, perfecto. esperamos ahí unos minutitos a que se sumen. Hola, hola Cristian, Hola Daniel, ¿qué tal? hola a todos, todas. Hola Daniel. Hola, hola. Hola, buenas tardes. Hola Catalina, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Hola. Hola, hola. Ay, el Daniel metió a la inteligencia artificial. Excelente. El Daniel, el Cristian. Estaba confundida. Te iba a decir tanto tiempo, Daniel, Sí, es que encontré que tuvimos activé esta aplicación para hacer notas automáticamente de la reunión. Mm. Entonces así el que por distintos motivos no puede ver el video, bueno, puede ver el extracto de notas que hace el acta automática a partir de la reunión del propio video. Así es. Y lo interesante es que también te dice como los acuerdos que se llegan, quién tiene que hacer qué cosa. Es bien bueno. Hasta nos lee las caras, así que todos con buena cara. Es súper Ujú. popuchenta la aplicación. Sí, Súper. Se ve arroja que yo de verdad porcentaje les digo que de atención. Te dice quién estuvo más atento, quién no, todo eso. uh, Quién se quedó uh, dormido y eso. Bien, entonces, eh, no sé si Marcela Catalina vendrá. Eh, La de- Marce está en examen de grado en este momento y yo creo que no va a poder venir, así que no me has ah, dicho así como que no, pero me acaba de mandar un mensaje que estaba en examen de titulación. Así que yo creo que comencemos y de todas maneras yo ah, estoy como que entre nosotros estamos bien coordinados. bien. Andoni está en Brasil, manifestó que él no se podía conectar, así que, porque tiene que exponer, me parece que está en algún congreso de algo, no tengo muy claro de qué congreso es. A lo mejor Daniel tiene más claridad sobre qué congreso es. No sé si es de Sobre su área. educación geográfica. Ah, de acuerdo. Bueno, y Fernanda tampoco seguramente se irá a conectar dentro de un poquitito. Y Delia, bueno, supongo que irá llegando y nos irá a contar. Entonces, vamos a comenzar entonces la sesión de hoy. Me parece que ya está grabando la... sí, Sí, bien. Bien, colegas, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a esta sesión en la cual em, la idea de hoy es poder tomar decisiones importantes con respecto a lo que es ya los procesos de diseño. Esto en virtud de que la semana pasada, más bien el viernes de la semana pasada, les envié una propuesta, ¿cierto? No tiene por qué ser la definitiva, y tampoco puede ser la única, pero en virtud de la carta GAN que tenemos, yo me estuve asustando un poco porque a marzo del 2025 tenemos que tener los 15 productos con los cuales nos comprometimos, porque si a marzo del 2025 no tenemos los 15 productos, no vamos a poder hacer ni las implementaciones ni nada de las cosas con las cuales nos hemos comprometido.
Y ahí me apremia muchísimo a mi persona porque como yo firmé eh, no solamente un documento de compromiso, sino que también ante notario, digamos, ¿cómo se llama esto? Una nota de... ¿Qué vendiste un riñón, Cristian? Sí, un riñón. Vendí su alma. Vendí un riñón prácticamente. No, es ¿cómo se llama? Ahora ANID para todo tipo de proyectos te hace firmar ante notaría un pagaré. Chuta. Y además, este año ya sacó Contraloría de ANID el proceso de cobra y de demanda para todos los morosos, atrasados y demás. Así que si no terminamos el proyecto, me van a cobrar a mí eh, el pagaré digamos, y más encima con todo te dicen, y páguese, y devuelva todo. O sea, Solo, claro. no es lo ejecutado, sino que están muy con todos estos temas que han ocurrido últimamente a nivel de senadores, diputados y fundaciones. Eh, a mí se puso las pilas y ahora va a perseguir ay, a toda la gente que deba una chaucha, va a ir detrás de ellos con todo, digamos, su maquinaria legal y logística. Así que no es mucha, ahora no me hace mucha gracia incluso seguir postulando a fondos y a proyectos porque ya difícil es postular, ahora más difícil va a ser ejecutarlo y terminar el proyecto. Pero bueno, cosas de los proyectos y los temas administrativos. Entonces, la semana pasada, en virtud de esto que me dio un patatú y un susto de todo esto, armé y les envié por WhatsApp y a sus respectivos correos una suerte de manual, ¿cierto? Con algunas orientaciones para el codiseño de recursos educativos socioambientales y territorialmente relevantes para la educación científica rural e intercultural con tecnología. Y allí les pedí a cada uno de ustedes que pudiera revisar el documento con algunas tareas concretas. Por ejemplo, a Andoni, eh, Fernanda, Daniel, o sea, todo Cristóbal, el equipo de geografía, del área geográfica, que revisaran todo lo que son las nociones conceptuales que están involucradas desde el punto de vista de la geografía ahí detrás. Lo mismo a Catalina con Marcela, el tema del codiseño, a Sonia el tema de las tecnologías, a Delia, Cristóbal y Maylin, que revisaran el tema de los aspectos variantes y los invariantes, que los pudieran ahí también revisar e incorporar. Y entonces, eh, usando, ¿cierto? Los insumos que hemos ido discutiendo, hice una breve, simplemente esto lo saqué del resumen, una breve presentación de qué vamos a entender por educación científica y geográfica rural, donde ahí invito a Andoni, Fernanda, Daniel, revisar esto, ¿cierto? Eh, bueno, las finalidades, esas son las finalidades que ya estaban en el proyecto, con lo cual eso no cambia. Aquí, el compartir lenguaje, ¿sí? Es decir, Daniel tendría que revisar la noción de interculturalidad que vamos a utilizar, si es esa o no. Yo lo tomé a partir del taller 1 que tú nos diste en su minuto. La noción de ruralidad, ¿cierto? Ahí Fernanda y biodiversidad, me parece que ya dio el segundo taller donde trabajó y profundizó esos temas ella, donde ahí habría que ver si con ese extracto que yo puse ahí es suficiente o se requiere extender un poquitito más. Cuestiones sociocientíficas, bueno, eso fue lo que yo incorporé. Cuestiones sociogeográficas, esto lo tiene que revisar Andoni, porque desde mayo del año pasado que estamos esperando la definición de Andoni y por diversos motivos no ha podido incorporarla, así que invito a Andoni que cuando vea este video, por favor, em, le pido que se pueda en Sí, ese sentido Cristian, poner al pero día. sabes que igual en el documento de Google se lo puede, déjaselo asignado al tiro, porque si Ujú. no, así después, más fácil que vaya después a buscar, lo va a encontrar rápido. Sí, Andoni. Tienes que ponerle la arroba primero. Ok.
para que le llegue un correo. Ah, ok. Tienes que pinchar donde dice asignar eso. Y ahí le va a llegar un Y ahí, mensaje. Claro. tal cual, y queda asignado. Listo. Ok. Bueno, codiseño, Marcela con Catalina. Acá, bueno, esto también faltaría definirlo porque como con Sonia hizo el catastro de las tecnologías que están disponibles en las escuelas y las posibilidades que tienen los docentes de trabajar con cierto tipo de tecnología, falta que, no sé, pues, Sonia también nos puedas ahí, mm, o en conjunto contigo, tomar ya definitivamente la decisión de qué tipo de tecnología es la que vamos a utilizar para el diseño de los recursos. Sí, Am, traje una propuesta para hoy día, Cristian, porque ayer revisé el material. ujú, Entonces, una vez que sí, terminen, bueno, cuando toque mi turno, yo traje perfecto. una propuesta para el tema de tecnología. Genial. Y ahí también, bueno, Catalina en su minuto también me mostró algunos materiales que también sería interesante poder mirarlo, pero con el tiempo que tenemos también hay que hacer una toma de decisión ahí, Sonia, y tú nos puedes decir si en los tiempos que nos queda, porque recursos tenemos, o sea, moneda, para pagar y contratar y horas, hombre, de diseñador tenemos. El tema es si el equipo de diseñador de contenido, cuánto tiempo va a tardar en elaborar los 15 recursos para que después el equipo de diseño gráfico pueda tomar esos insumos y pueda hacer todo el proceso de traducción del contenido a la parte al componente digital, y si es que alcanzamos a llegar o no, porque yo desconozco la cantidad de horas hombre de lo que significa a veces traspasar contenido que está en un simple formato Word a otro tipo de formatos digitales o con objetos virtuales o si es que los vamos a transformar en objetos virtuales de aprendizaje o lo que sea, ¿sí? Que eso también tiene sus respectivos tiempos. Entonces, en virtud de lo anterior, acá hay un diseño instruccional inicial, ¿cierto? Que emerge a partir de los elementos clave del proyecto, ¿cierto? Em, Aquí están las fases que inicialmente se propusieron, tal vez, ¿cierto? Una fase para explorar un conflicto socio-geográfico relevante, una segunda fase o segundo momento, ¿cierto? Donde con el docente se puedan detectar oportunidades de solución, un tercer momento donde se pueda ahí plantear o reflexionar sobre qué ideas podrían de alguna manera aportar o contribuir o conectar, ¿cierto?, en virtud de los momentos anteriores y finalmente proponiendo una solución y finalmente un cuarto momento de colaboración donde se puede en ese sentido ampliar la situación y conectarlo con otros agentes territoriales o de la propia comunidad. Eh, y acá la idea es que, bueno, todos podamos ahí ir avanzando con respecto a esta materia. Y aquí es donde incorporamos los elementos de codiseño, donde tomo unas cosas que ya Catalina con Marcela habían trabajado a partir de un curso que ellas hicieron conmigo. Y ahí hay unas fichas y unos materiales que se pueden ahí revisar, mirar o ir adaptando. ¿Sí? Y luego yo propuse una, una propuesta, ¿cierto? En virtud de una secuencia que ya había hecho Catalina, solamente tomé la parte que hace referencia a lo que son los componentes macro y microcurriculares con respecto a lo que aparece en el currículum escolar sobre, en este caso, el agua, porque al ir escuchando a los distintos reportes que da Maylin, que da Marcela, que da Daniel, pareciera ser que el agua es podría ser tal vez un fenómeno sociocientífico relevante a ser abordado o a ser trabajado. No digo que tiene que ser ese, sino que simplemente por ir escuchándolos en virtud de lo que ustedes han ido recogiendo de las visitas a la escuela y de los docentes, aparentemente el agua es un tema que preocupa. Y entonces simplemente incorporó acá en el texto aquellos aspectos que tienen que ver con qué es lo que dice el currículum sobre el agua, qué dicen los textos escolares sobre el agua y qué concepciones alternativas sobre el agua, con una matriz de planificación, ¿cierto? Y luego vendrían ejemplos de actividades en virtud de los momentos, ¿sí? Usé un diseño pensando en
como que si fuera esto el cuaderno del profe. Entonces acá va, está la imagen de la actividad con sus respectivos momentos y a continuación al costado aparecen eh, orientaciones docentes básicamente para a considerar al momento de ir pasando por cada tarea de dicha actividad. Y ahí veo que Catalina ya metió mano y se puso Metí cualquier, no sabía que se veía tanto. que me parece bien, o sea, si la idea es que todos podamos contribuir en este texto. Perdón, en este ejemplo, insisto, es un ejemplo, porque Eso, a lo eso mejor alguno me me puede decir, queda oye, Cristian, 4 momentos con 23 tareas y más de 16 pasos es mucho, porque desde el punto de vista de implementación, esto significaría ya por lo menos, no sé, 4, 6, 7 semanas de trabajo y eso no puede un profe estar dedicando mucho a eso, a lo mejor hay que cortarlo, a lo mejor hay que pensar en una cosa más corta, no sé. A lo mejor el ejemplo se me fue de las manos y yo me emocioné y me puse ahí a darle y a darle. Pero en fin, es un documento, insisto, para recortar, para meterle tijera, para cortar con distintas ideas, con distintas aportaciones, cosa que este documento esté lo más polido posible para que cuando Delia, Cristóbal y Maylin y Marcela y quien sea parte del equipo vaya a una escuela y les diga a los profes, ya, profe, vamos a codiseñar los materiales, aquí está el manual que nos va a orientar y nos va a guiar y nos va a decir o nos va a sugerir cómo hacerlo y acá tenemos un ejemplo del tipo de cosas que podemos hacer. Ese es el espíritu de este documento, ¿sí? No es nada definitorio, solamente es para tener ya un puntapié inicial para ponernos a avanzar en función de esta idea de que nos siga pasando el tiempo de que sí, hemos tenido una reflexión bastante rica, bastante fructífera, pero ya es tiempo de que empiecen a salir cosas concretas para empezar ya a probar, ¿sí? Bien, los escucho. Am, Impresiones, sugerencias, recomendaciones, ideas, preguntas, dudas. Eh, a mí me queda una duda, Cristian, porque lo dejé consignada ahí mismo en el texto ujú, ayer. Lo que pasa es que la secuencia es una secuencia, claro, no es la misma que la que está en el artículo, ¿cierto? Pero tiene como digamos, las orientaciones de alguna forma curriculares y didácticas orientadas desde lo que sale en el artículo. Esa secuencia que yo diseñé es para segundo básico. ujú. ¿Esta secuencia la vamos a considerar para segundo básico o para, digamos, el espectro que podría ser hasta sexto básico, incluso octavo? Bueno, es que ese es un tema porque mm, cuando yo hice el ejemplo, lo hice desde el punto de vista genérico, no lo hice pensando en una Ujú, situación de multigrado. ujú, Por tanto, ahí ya tenemos ujú. un tema no menor a discutir, es decir, eh, y por eso yo pensé en muchas tareas, para que así dentro del propio ejemplo el profe podría elegir qué Pueden tipo de diferenciar. tarea a lo mejor es más propia para primero, para segundo, para tercero, para cuarto, para quinto, para sexto. Y entonces ahí tal vez dentro del diseño gráfico que se le puede dar al material, Mm, y no estoy diciendo que tenga que ser una secuencia, sino que simplemente puede ser cualquier otra estructura, habría que a lo mejor incorporar alguna iconografía, color, figura, icono que oriente o sugiera al profe para decirle, oiga, con este material trabaje con la fila la fila A de su sala multigrado, donde tiene a todos los niños de primero, y este material va a la fila 2, donde tiene a los de segundo, y acá a la fila 3, donde tiene a los de tercero, por Es que decir lo que una pasa es cosa. que ahí eso es difícil decirlo porque pasa mucho en las escuelas rurales multigrado de que, por ejemplo, niños de segundo básico van al nivel de tercero o cuarto solamente porque están con estudiantes de niveles superiores en la sala de clase. Entonces, a veces yo creo que eso también tiene mucho que ver con la autonomía y las decisiones que puedan tomar los profes de las cuestiones que vayamos haciendo juntos. Porque Mm. también pasa que hay niños de cuarto básico que por la pandemia todavía están como más o menos en primero. Entonces, yo creo que podríamos brindar como esa diferenciación, esas opciones de diferenciación. Yo puse algunas cosas, como por ejemplo cuando salía como a expresar ideas o ciertos razonamientos respecto a fenómenos del agua,
que lo podían hacer en dibujo, que lo podían hacer de manera escrita, que lo podían hacer de manera corporal. Entonces, Estupendo. yo creo Podrían que ser distintos es, tipos de diversificaciones de tipos eso, de la misma tarea, pero expresada, eh, tal tomando a cual, lo mejor los principios del DUA en distintas formas de representación, ya sea tal cual. escrita, en un dibujo, en un poema, en una canción, en un video, Ujú, porque a lo mejor un niño de cuarto te puede hacer una cápsula de video, donde con ese video él explica a lo mejor una situación y muestra con el video a sí, lo mejor a través de esa cápsula a lo mejor él tiene la posibilidad de mostrar, no sé, por el surco o la fuente de agua que hay al lado de su casa, porque él vive muy cerca de algún mm, río, de algún claro. riachuelo o de algún lago o de, no sé, en la isla grande de Mm, Chiloé y tiene la sí. posibilidad Eso, de... yo creo que eso podemos como, así como en general digo, para que no sea solamente yo, porque mi tema de tesis es lo que sale ahí en el fondo en estas orientaciones, pero que quizá el resto también pueda como pensar otras formas de diversificar las estrategias del aula para que se enriquezca más, digamos, esa secuencia que está propuesta. Yo, por ejemplo, puse algunos experimentos también que se podían, que están muy relacionados con las actividades que están ahí. Em, Me pareció que estaba, sí es largo, Cristian, pero me parece que también es algo que con la Marcela lo hemos hablado mucho, que existen muchas posibilidades de articular otras asignaturas con, por ejemplo, la misma secuencia que es presentada acá, con matemáticas, con lenguaje, con historia, geografía y ciencias sociales, yo creo, con educación física incluso también. Entonces, yo creo que quizás podríamos hacer también unos guiños. Yo pensaba, mira, fíjese lo que se me ocurrió que antes de toda la secuencia quizás pusiéramos como un mapa, ¿cachai? Así como un mapa como la ruta, digamos, la ruta de aprendizaje y ponerle como para los profes quizás como un asterisco aquí, un asterisco acá, como mira, acá podrías integrar con tal asignatura, acá no sé qué, pensando también como en la interdisciplinariedad, que es algo que los profes rurales igual tienen mucha capacidad de poder gestionar en salas tan chiquititas ese tipo de experiencia. Entonces, a pesar de que esto se ve muy largo, puede ser que se pueda articular con otras asignaturas y los profes van ganando tiempo ahí. Que de hecho yo sé que lo hacen, no estoy contando nada que no hagan. Así que yo creo que podríamos también avanzar en eso si les parece la idea, para también hacerlo un poco más atractivo y fácil de imaginar. Siempre cuando le presentamos el material a los profesores tiene que tener como un resumen para que no sea tan, para que no sea tan agobiante ver, ¿cachai? Como todo el mamotreto y que piensen que esto va a ser infinito. Quizás como un mapito al principio chiquitito que muestre algunas cositas, como qué objetivos de aprendizaje están, se pueden orientar, con qué otras disciplinas se puede, digamos, vincular. Y yo creo que de ahí está en cada uno de los profesores cómo tomar o no tomar las actividades como están ahí o modificarlas. Y ahora le dejo el paso al resto, perdón, me gusta mucho este tema del agua. Daniel, Eh, o no sé, no Sonia, Sí. no sé quién estaba primero, disculpe. No sé. Sonia, si quieres vas tú. no, Daniel, dale nomás, yo no había levantado la mano, ahora lo hago. Ya, para seguir con la idea de Cata, bueno, antes de eso, sí. Lo primero, sí, es una propuesta súper potente la que está presentando Cristian, pero sobre todo ahí surgen algunas dudas, tanto de Cristóbal como de mi parte, porque también a diferencia de otras escuelas, nosotros nos hemos encontrado con una realidad muy positiva en el sentido de que nosotros no accedimos primero al profesor o a la profesora de la escuela, sino que accedimos primero al director o directora del establecimiento. Y este director o directora tuvo la capacidad de poder convocar a un número importante de profesores de la escuela. Número importante me refiero a 3, 4 o como estábamos ayer en Lonquimay, a 10 profesores. ¿Ya? Por lo Mm. tanto, en estas reuniones están profesores de diferentes asignaturas y ahí vuelvo a enlazar con lo que decía Cata. Por lo tanto, esto puede significar una limitante para aquel docente que por ese motivo no tenga tanta vinculación con la temática aquí presentada. Por lo tanto, yo creo que lo que se presente debe ser lo suficientemente multidisciplinar en cuanto a las asignaturas de los docentes que están involucrados en el proyecto, de modo que ellos puedan contribuir desde quizás a partir de los objetivos que plantean las bases curriculares,
¿Cómo concurre, por ejemplo, un profesor de matemática al tema del agua, al ciclo del agua? ¿Cómo puede concurrir un profesor de arte al ciclo del agua? Entonces yo creo que de partida lo que se presente debe ser integrador de la mayor gama de las asignaturas del currículum escolar. Yo creo que la secuencia debiese ser transversal y aplicable a cualquier nivel escolar, ya primero básico, sexto básico, etcétera. Obviamente podrán hacer algunos ajustes, cambiarán las temáticas, y con respecto a las temáticas, yo creo que nosotros debemos ser capaces de integrar las temáticas. Por ejemplo, acá, sin lugar a dudas, al revisar, no está muy presente o escasamente presente la interculturalidad, la ruralidad. Por lo tanto, sería sumamente interesante presentar algo donde los temas a los cuales está convocado este proyecto se vean visibilizados por parte del docente y diga, ah, perfecto, el ciclo del agua, sí, lo comprendo, ah, pero qué interesante, le están haciendo la vinculación con la ruralidad, con la biodiversidad, con la interculturalidad, hasta con la tecnología. Yo creo que eso va a ser sumamente importante. Y yo creo que también dentro de la propuesta que aquí está, hay que ir afinando e incorporando a la vez el lenguaje disciplinar propio de las disciplinas que cada uno de nosotros representa. Y lo voy a ejemplificar muy brevemente en el caso de Andoni, mío, Cristóbal, desde una mirada más geográfica. O sea, va a haber que universalizar. Vamos a hablar de territorio, vamos a hablar de espacio geográfico, vamos a hablar de medio. Y eso se soluciona fácilmente utilizando desde mi mirada los conceptos que plantean las bases curriculares para la dimensión geográfica, ¿ya? Pero sí deben estar apareciendo constantemente. No puede ser igual territorio o espacio geográfico, eso también hay que definirlo. Am, ¿Qué conceptos vamos a tomar de la ruralidad? ¿Qué conceptos vamos a tomar de la interculturalidad? ¿Qué conceptos vamos a tomar de la tecnología? Yo creo que eso también es importante al momento de terminar de sellar esta propuesta que hoy día estamos conversando. Y lo otro, que yo creo que si bien cada una de las disciplinas que nosotros representamos tiene sus conceptos propios, quizás también sus habilidades propias, yo creo que las actitudes que están detrás de las actividades y de las secuencias debiesen ser comunes para todos los niveles y comunes para todos nosotros. Y lo que no podría pasar es que actividades para atender la ruralidad, después actividades para atender la interculturalidad y etcétera, sino que una sola actividad que sea capaz de poder integrar todas las dimensiones del proyecto. Yo creo que ese es un desafío importante, pero que finalmente terminaría coronando lo que hemos ido levantando desde que se gestó este proyecto. Eso por ahora. Sí, brevemente contesto a lo que señala tanto Daniel con Catalina. Efectivamente, como yo no soy experto en interculturalidad, simplemente la actividad quedó, o las actividades quedaron como efectivamente señala Daniel. Es decir, acá hay, por ejemplo, una actividad donde eh, los niños logran identificar distintos puntos de vista u opiniones sobre posibles soluciones a la crisis de agua en la comunidad o en el territorio donde se está implementando esto. Acá me quedó Chiloé porque me quedé con la secuencia que hizo Catalina, que la estaba implementando ahí, pero no tiene por qué ser ese territorio, puede ser cualquier otro territorio. Y simplemente queda ahí como a continuación dice, considera la interculturalidad, la ruralidad y la biodiversidad influyen en la efectividad y viabilidad de estas soluciones. O sea, más encima, en la misma actividad le tiro la pelota al propio profe o al propio estudiante para que desde su propia visión de interculturalidad o de ruralidad o de biodiversidad propongan soluciones a una crisis de un conflicto sociocientífico que está abordándose en la propia actividad. Por tanto, no sé, ahí yo, Daniel, te dejo el desafío, tal vez junto con Cristóbal y Andoni y Fernanda, de, bueno, cómo en esos momentos de diseño de la actividad donde la interculturalidad se pone en juego, partiendo de la definición que establecimos, que fue, vuelvo de nuevo
a la hoja donde estamos compartiendo lenguaje, quedó definida como principio de reconocimiento del otro, culturalmente diferente, cuyas acciones están orientadas hacia la equidad participativa. Su diálogo es caracterizado por la escucha activa, elaboración mutua y la reciprocidad. Es decir, qué tipo de actividad habría que pensar para que se incorpore este principio de interculturalidad, donde reconozco al otro y que sus acciones tienen una cierta participación equitativa y hay un diálogo ahí de escucha activa. A lo mejor podrían ser actividades de tipo colaborativas o actividades más bien grupales, donde sea a lo mejor pensando en voz alta, no sé, pues, forma grupo de trabajo donde en ese grupo discutan a lo mejor los puntos de vista de los distintos miembros del grupo de trabajo o entrevisten a un miembro de la comunidad, algún chamán, que les permita compartir ciertos principios o ciertas ideas de qué pasaba siguiendo con el tema del agua, hace 20 años atrás, cuando no sé, pues, todavía no existía la represa, o aún no existía la compañía de agua, o aún no existían estos elementos que permitían entender de mejor forma este principio o estos fenómenos. O a lo mejor dentro de la propia comunidad hay historias, hay cuentos, hay canciones, hay leyendas, no son leyendas, ¿cómo se les llama en el sur? Eh, Fábulas, ¿cierto? Sobre eh, eh, fábulas que permiten a la comunidad entender la importancia del agua en este tipo de en situaciones, ¿sí? O a lo mejor hay otros materiales que ustedes en los cuales ya han revisado cómo se trabaja la interculturalidad en el aula y a lo mejor hay que generar actividad de tipo uno o actividad de tipo 2 para a lo mejor hacer ciertas profundizaciones, o a lo mejor tal vez estos principios de interculturalidad el mismo profe los sugiere y el mismo docente sugiere en la lógica del codiseño qué tipo de actividad podría ser la más ad hoc en función del público que tiene y en función de la comunidad en la cual se inserta y en función del territorio en el cual él está trabajando. Estoy pensando en voz alta, insisto, en todas las retroalimentaciones que se pueden hacer sobre esto, Daniel, serán ahí muy bienvenidas. Me parece que estaba Sonia, Cristóbal y Delia en ese orden. Adelante, Sonia. Sí, voy a ceder mi turno para escuchar a todos los expertos en contenido y me voy a quedar al final porque tengo algunas preguntas de tipo operativa de implementación y otras tecnológicas. Así que Súper. voy al final mejor, Cristian. Cristóbal. Vale, lo primero, muchas gracias por la reunión en este sentido, porque el día de mañana yo voy a Tranapuente y ya estamos bastante avanzados en comparación a otras escuelas, porque en el sentido empezamos en el diseño. Y revisando el manual, me quedan cosas bastante más claras con esta reunión igual. Entonces yo estoy pensando ya cómo operacionar todas las instrucciones que están en el manual y a partir de las reuniones. Y la verdad es que estoy imaginándome el inicio de este proyecto en base a su diseño, muy similar a lo que es una ABP, en el sentido de que yo el año pasado trabajé mucho con ABP en establecimientos donde trabajaba y parte de una manera similar, de detectar esas oportunidades. Pero una cosa muy importante que surge en todos los ABP es determinar cómo se integra con las bases curriculares y cómo el colegio en sí mismo avanza en temas de la unidad y las distintas asignaturas. Porque en el fondo no podemos pedir a los colegios que se atrasen en la cobertura de las bases curriculares para avanzar en lo que nosotros les propongamos. Entonces, parte importante de inicio del proyecto va a ser detectar las oportunidades locales, detectar qué se puede hacer único a partir de los criterios que son más fijos del proyecto, pero también cómo se pueden abarcar mediante las bases curriculares a lo largo de todas las distintas asignaturas para en el fondo poder diseñar una actividad que sea multigrado, multidisciplinar y que atienda a los objetivos más firmes e invariables de nuestro proyecto. Entonces, yo imagino que esta primera sesión que voy a tener mañana en Tronapuente parte con qué podemos hacer, cuáles son las oportunidades locales y cómo eso se puede abarcar desde las distintas asignaturas en los distintos niveles, atendiendo a las bases curriculares del establecimiento. Porque no podemos atrasar a los colegios, porque a los colegios siempre les falta tiempo para
abarca las bases curriculares. No sé qué comentario me puedes tener tú al respecto, qué algún Sí, consejo para... ahí, Cristóbal, primero tenemos que terminar de consensuar el manual sobre qué es lo que vamos a diseñar antes de ponernos a diseñar. Pero sin embargo, yo creo que es importante lo que tú señalas de levantar, ¿cierto? Aquellos componentes que son propios de la localidad, ¿sí? Por eso es que yo no sé si ustedes ya lo trabajaron, lo llevaron a cabo o no, pero en la carpeta que se llama Hitos de Año 1, la carpeta 5 de Trabajo en Terreno, está el anexo, me parece que es el anexo 4, si no mal recuerdo. eh, Hay ahí bastantes elementos para poder trabajar, ¿cierto? Como son, vamos al anexo 4. Datos demográficos territoriales y espaciales, en torno al cual se encuentra el centro escolar, incluyendo aspectos geográficos, sociales y culturales, intereses de los estudiantes por temas asociados a aspectos interculturales a destacar, describir los intereses de los estudiantes por temas asociados a aspectos de la ruralidad a destacar, describir los intereses de los estudiantes por temas asociados a la biodiversidad a destacar, ¿cierto? Describir los intereses de los estudiantes por temas asociados a aspectos sociocientíficos, tecnológicos, ¿sí? Es decir, ahí el anexo 4, no sé si tuvieron la oportunidad o no de trabajarlo, pero Sí, sí, trabajamos. hay harto ahí para mirar. También está en el anexo Em, 5. Cristian, aparte, porque Cristóbal, me imagino, estaba diciendo que hizo los anexos, entonces quizás para no desaprovechar la oportunidad, así lo aprovecho de meter la cuchara. Como no estuve en la reunión pasada, la escuché, digamos, entera hace poquitito, y Fernanda había dado la posibilidad, o sea, había dicho que había una estrategia que era bien importante, que se podría hacer era la cartografía social, que lo tengo anotado acá, entonces me acordé. Em, Quizás para no desaprovechar la oportunidad, entendiendo de que todavía no tenemos alineado completamente cómo va a ser el proceso de codiseño, que tenemos que concordarlo entre todos, tal vez para aprovechar la instancia podrías hacer eso. Sí, de todas maneras, nosotros rellenamos los anexos y de hecho ahí teníamos una propuesta que igual se la enviar por correo para el tema de los intereses docentes, digo, de los intereses de los estudiantes, pero la reunión de mañana que va a tener Tranapuente igual voy a buscar, y por eso le pregunto, el tema de ver las bases curriculares con los profesores para poder alinearla a su cronograma normal, con el fin de que los profesores puedan avanzar en sus unidades normales en paralelo con el proyecto, o incluso que sea complementario. Entonces, para eso hay que ver porque no todos los establecimientos trabajan las bases curriculares de la misma forma. Existen ciertas libertades que varias asignaturas pueden dar para ordenar o desordenar el orden de las unidades. Pero Ujú. seguramente, Cristóbal, no tienen quizás una planificación anual para que puedas mirarla, Tenemos que pedirlo. porque generalmente antes de año o a principio de año, en la jornada de inicio, los 2, 3 primeros días, los profesores les piden, digamos, como ordenar todos los objetivos de aprendizaje, qué semana, a veces no es clase a clase, pero a veces es semana a semana. Quizás ahí tú puedes tener una perspectiva un poco más amplia de, como para no interferir, digamos, los tiempos de los profes y lo que tienen planificado, y quizás como empezar a ver, porque tal vez son profes de asignaturas distintas, por ejemplo, entonces el de ciencias va a ver algo y ahí están sus objetivos ordenados en tales meses, y mirar como quizás qué hacen en historia, así como empezar a mirar eso, si es que también existe la disposición de quizás hay unidades que no calzan y que calzarían mejor, y cambiar una unidad digamos, un bloque entero a otro bloque, pero siempre con mucho cuidado, te digo yo, Cristóbal, en ese sentido, que el trabajo, digamos, como así de macro, porque los profesores en el fondo ya hicieron un trabajo y un esfuerzo de organizar su año escolar. Entonces hay que estar con mucho, digamos, el orden, por supuesto que lo puede dar cada uno, pero las bases curriculares, digamos, no son del establecimiento, son del ministerio. Entonces, los objetivos de aprendizaje son y están. Entonces hay que tener así como, digamos, como mucho, voy a repetirlo, cuidado en no interferir o no molestar o no darle ninguna impresión a los profesores de que como que les vas a cambiar todo, porque ellos ya hicieron ese trabajo de organizarlo. Pero No, entiendo el claro, espíritu perfectamente. Y lo otro, Cristóbal, es que quizás sí tiene algún sentido de ABP el proyecto, pero recuerda siempre que dentro del marco, cuando lo elaboramos, está mucho más relacionado con educación basada en el lugar, que eso es como lo que nos lleva mucho más a tierra, que tiene que ver con las comunidades locales, digamos, las formas de vivir,
la cultura local, más que el proyecto en sí mismo, sino como de que el lugar sea objeto, digamos, de aprendizaje para la sala de clase. No, sí, lo tengo claro, lo decía solamente a modo de comparación, de cosas que igual surgen relevantes en proyectos similares. Eso es una comparación. Sí, no, súper. Entonces, Cristóbal, para mañana yo creo que, en virtud de tu preocupación, yo creo que lo que pueden avanzar precisamente tendría que ver con recolectar con los recolectores. O sea, si ya completaron todos los anexos, el 4, el 5, el 6, el 7, si están todos completos, bueno, en virtud de ellos, poder a lo mejor recoger con los docentes, a lo mejor qué tipo de recursos se podría incorporar, eh, o a lo mejor recoger algunos elementos interculturales, o preguntarles a ellos mismos cómo se imaginan el diseño de una actividad intercultural que, donde dialogue tal vez el fenómeno sociocientífico que van a definir, ¿cierto? Eh, Imaginemos nuevamente qué es el agua. Y a lo mejor mm, ahí en esa localidad hay alguna historia propia del agua, no sé, hay hay alguna fábula, hay eh, ¿cómo sería el caleuche? ¿A qué constructo literario pertenece? Es una leyenda. Es una leyenda, sí. ¿Sí? Es parte de la mitología Eso, chilota. Le mitología. dicen así. Esa. Esa es la palabra que Mitología estaba chilota. buscando, gracias. No sé, Caleuche, la Pincoya, Chauco, hay todo un componente Sámiro. mitológico, pero que es propio de, digamos, el acervo cultural indígena del territorio respectivo, ¿sí? Porque sospecho que el caleuche o la pincoya no necesariamente tienen un origen eh, de pueblos originarios. No, son producto más bien del sincretismo entre las comunidades huilliche y el pueblo español que llegó a colonizar. Ujú, por ejemplo, ¿sí? Muchas gracias, anoté todo lo que me dijeron. Lo voy a tener Gracias, como gran Cristian. consejo para el día de mañana. Delia, Oye, gracias. Yo no sé, pensando lo que decía Cristóbal, no sé, sí. Es difícil porque mañana tienes ahí el grupo de docentes y acá hay que seducir para que puedan seguir. Y no somos fáciles Se para nota eso. bien. Sí. Entonces, yo pensaba que si efectivamente esto, voy a darlo a modo de ejemplo. En una de las escuelas quieren detectan como una problemática sociocientífica de la disminución del gato andino, porque los niños estaban investigando sobre el gato andino y pensando en la biodiversidad también, porque esa no solamente estamos hablando, porque tiene harto problema con la escasez hídrica, por la minera, etcétera. Estamos en una zona ¿cómo se llama? Ay, de Putaendo. Bueno, la cosa es que el gato andino es una de las investigaciones que le interesaba a los estudiantes. Entonces ahí, por ejemplo, uno lo puede conectar aquí directamente con tercero, con primero básico, con los vivos, los no vivos. Y los mismos profes, a modo de barniz, me dijeron varias situaciones y con sexto básico súper potente, que en esta escuela en particular, Alejandrina Carvajal, tienen hasta sexto. Entonces, esa es como una problemática sociocientífica. Habría que definir bien cuándo es o cuándo no es y por qué está sucediendo esta disminución en la cacería de los locatarios porque se comen las cabritos, algo por ahí. Bueno, Delia, cuando supongamos, dices gato andino, ¿te refieres al Colo-Colo? no sé cuál le dicen el gato andino, yo no vi Gato el andino nombre. creo que no es el mismo que el No, Colo-Colo. no, 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 no. No el gato andino que come el Colo-Colo gato es montés. Y la es que cosa hay es que, como cinco. de hecho, es como un símbolo dentro de Putaendo. Entonces, por eso es que ellos querían rescatar esto, porque los cazaban y los mataban. Lo mismo que está pasando con el puma, que se come, es una amenaza, no sé qué. Y entonces, en eso de la biodiversidad tenían interés. Por lo tanto, claro, dentro de lo intercultural, ahí podríamos hablar un montón, porque hay harta historia y por qué llegó a ser símbolo de la localidad. Entonces, Oye, volviendo a... fuera de broma, es un tremendo animal, entre 58 y 85 centímetros, puede llegar a pesar hasta 8 kilos. Super Eh, gato.
Súper alto. Ya, pero si ese es el interés de los estudiantes y los profesores quieren seguir, ahora, nosotros hemos hecho en algunos momentos, en las partes de formación que hemos hecho, ahí con el Andoni, está el mapeo curricular y uno le entrega a los docentes que se hagan cargo de esta visualización del currículum porque son los que están, cualquier cosa lo asocian de inmediato, entonces no necesariamente llevarle estos objetivos pueden ser. Generalmente se abordan los conceptuales, dejando quizá al lado los actitudinales, que es súper importante, y las habilidades. En el caso de ciencias, por ejemplo, la habilidad científica, o las habilidades bueno, cada una de las áreas tiene sus habilidades específicas, pero más o menos son casi descritas. Pero esas dos objetivos de aprendizaje como que no son muy abordados. Yo creo que en nuestros módulos tendrían que tener una buena fuente de habilidades y actitudes para que pueda robustecerse más bien. Entonces, volviendo atrás, yo creo que acá sería bueno como para motivar al profe, para discutir hacia dónde va. Por ejemplo, en el caso del gato andino, si nosotros le ponemos los ODS, que es una actividad que hacemos y encuentro que es súper interesante porque tú le pones la actividad, por ejemplo, en este caso sería biodiversidad. Si el grupo es grande de docentes y los quieres agrupar, podría ser que los que quieran hablar sobre biodiversidad, que sean los de agua o los de sustentabilidad con aire, no sé, o desecho de la basura, lo que sea. Entonces de ahí empiezan cuál es la problemática asociada a mi territorio y ahí está el mapa, ¡pum! La cartografía local, en donde cómo esta problemática hídrica o de biodiversidad respecto al gato andino con las otras especies, con la red trófica, por ejemplo, cómo se relaciona y dónde están los focos instalados dentro de mi comunidad, lo visualizo, así como que lo identifico dentro de. Esa discusión podría ser interesante, como presentar a eso supongo que es la cartografía local, pues donde están los problemas científicos o los problemas detectados internos de la localidad. Yo creo que ahí podría ser como una discusión de las primeras sesiones, como para identificar eso que quieren, ponerse de acuerdo en el problema, que es como, eso queremos como escuela, por ejemplo. Y de ahí salir a desarrollarlo en los distintos niveles, y todo junto, porque eso es la escuela multigrado. Ellos no la hacen 5 minutos. Así que eso hay que dejárselo a los docentes, creo. Como la búsqueda del objetivo, relacionando con el problema y también cómo integrar todo eso dentro de una sola temática. Ujú. No, No, eso. me parece muy bonito, muy linda el fenómeno que han seleccionado, porque eso también supongo que ese modelo a lo mejor se puede replicar también en el sur, porque seguramente en la zona sur debe haber alguna especie de felino. eh, No, pero está el pudú, por bueno, ejemplo. el pudú, por O el ejemplo. puma y el El huemul, que pudú, no. el huillín, no, el pudú, el huillín, el gato colo-colo, son especies amenazadas. Ujú. Claro, entonces ahí en el caso de la Catalina, tú hay, por ejemplo, todos los recursos hídricos, cómo esta disminución afecta también a todas las También especies. Sí, está de hecho, el próximo fin de semana perdón, ¿puedo decir una cosita cortita antes de la Sonia? Antes de sí, es la ardilla Lo que, chilena. por ejemplo, para Cristóbal dejé en el grupo de WhatsApp también una estrategia que hicimos en el ISEC con profesores de Chiloé, pero también con profesores de acá de Puerto Montt, que es en el fondo el mapeo de una cuestión o de un problema sociocientífico que está basado en ese capítulo del libro de Jordi Domenech y no me acuerdo quién, pero me acuerdo que era de Jordi Domenech, que en el fondo es un mapeo donde uno propone una cuestión sociocientífica y mira qué conceptos de ciencia están relacionados, qué valores y elementos identitarios, qué aspectos políticos o éticos y cómo se involucran los estudiantes y toman decisiones, como que el nivel como digamos de agencia del estudiantado en relación a esa cuestión, que también puede ser una estrategia como para encantar a los profes con estas distintas formas de trabajar para que se pueda hacer como alguna forma de mapeo, como bien decía Delia, esto de seducir con el trabajo, digamos, con distintas estrategias. Yo creo que también a los profes estas estrategias diferentes efectivamente le llaman la atención.
Entonces también lo dejo ahí, para el resto también, si es que gustan, esto no lo inventé yo, está en el capítulo del libro que les dejé ahí en el chat. Muchas gracias, de verdad. Ujú. Oye, lo último que quiero decir, les voy a subir, no sé dónde dejarlo, ahí es en el pensamiento de diseño, hay harta estrategia súper cortita como enganchar a los docentes, así, o sea, como no solo a los docentes, a nuestros estudiantes, a la que sea, con estrategias súper interesantes de abordar, como por ejemplo el póker de ideas. Me explico, el póker de ideas, en este caso con el gato Montés, sería, coloco varias imágenes, el agua, la misma empresa, la minera, el, qué sé yo, el gato y todo lo que come, o cosas así, o el ser humano, la calle, la escuela. Entonces, cada uno de los docentes va tirando su carta y va diciendo cómo ésta se relaciona o qué sé yo de esto y cómo tiene relación con, no sé, si la intención es buscar problemáticas que están asociadas a la disminución de la población del gato montés. Entonces, de pronto pueden ir discutiendo y se van tirando estos naipes. Son súper fáciles de hacer y hay harto. Es un libro y tiene una brújula que tiene mucho que ver con los apartados que acabo de decir. Solo que le agregan el prototipado de algo. Eso. No, súper. Lo voy a subir al tiro. ¿Dónde lo dejo eso? En la Lola. misma, en la carpeta donde está en la carpeta Ya. donde está a ver, aquí donde en la carpeta del proyecto, donde hitos año 2 documentos de trabajo, acá está el manual, ahí podrías colocar el material que tú, Súper. Y a lo mejor la Catalina puede poner el otro que mencioné. claro, ahí mismo, acá, Vale, como, lo voy a como poner ahí también. podemos crear una Ya, carpeta que se gracias. llame insumos y ahí meten esos materiales Eso como, mismo. como, como Buena insumos, idea. ¿sí? Sí, yo Bueno, sé, Ya dejemos de hacerle bullying a la Sonia, que hable, pobrecita. sí. Ah, ya, yo tengo preguntas y comentarios de diversa índole, así que lo primero que iba a preguntar a propósito de la preocupación de Cristian de tener todo esto en marzo disponible es si dentro de esta metodología que se propone para el diseño de las secuencias hay una cantidad de sesiones en las cuales el equipo de investigación acompaña a los profesores en las escuelas para ver si podemos darle una temporalidad más o menos, una temporalidad conocida, quiero decir. Saber que a la vuelta de 4 sesiones o de 3 meses o algo similar van a estar disponibles estos materiales. Es una pregunta que no sé, la vamos Sí, socializando al tiempo sí, quizás. sí, ahí, bueno, Catalina, que ya ha participado en la escuela, ya ha hecho procesos de codiseño directamente trabajando con los profes, ¿cuántas sesiones le tomó a ella, por ejemplo, diseñar una secuencia de 4 actividades con los profes que tenía ahí en el liceo People, el People de People Panguipulli? help people. Sí, ¿Cómo ¿cuántas sesiones trabaja ahí? estuvieron ahí? ¿Cuánto tiempo es, Cata? A ver, tuve una, dos, tres, tres tardes. Tres 3 tardes, sesiones de trabajo. eh, tres sesiones de trabajo para hacer una sesión, perdón, una secuencia de 4 clases, 4 o 5 clases, entendiendo que este era un equipo docente súper diverso, en contexto, digamos, técnico-profesional, ciencias para la ciudadanía, que es muy diferente hacerlo con profesores de escuelas rurales multigrado que están mucho más apropiados de los objetivos de aprendizaje y, digamos, de la trayectoria curricular. Porque con nosotros en el fondo, bueno, tú bien sabes, Sonia, que en el otro fondo atendemos un problema que es que los profes tampoco están muy a caballo, No son digamos, de los docentes objetivos de muchas aprendizaje. veces, claro. Claro. Entonces, yo creo que también acá es un poco diferente por eso, y también que los profes de básica, de alguna manera, los que están en escuelas rurales multigrados, también están mucho más llanos al trabajo colaborativo y saben, de alguna forma, trabajar un poco más así, creo yo, y si son escuelas grandes, también seguramente. Em, pero yo pensaría, al menos pensar en 3 sesiones donde me parece que es fundamental que la primera sesión sea presencial, sin embargo, las siguientes sesiones pueden ser virtuales. Yo he trabajado en mi tesis con los profesores como la mía, son un profe está allá, otro acá, otro en la isla, otro no sé qué, otro en el fiordo, lo ha hecho todo virtual y ha funcionado bien igual. Pero de todas maneras es un compromiso distinto. En términos del proyecto, yo recomiendo, así como por lo que lo he hecho ya varias veces,
primera sesión presencial y las otras pueden ser virtuales, porque ahí se van dejando tareitas, y uno tiene que hacer esto, lo otro, revisar, no sé qué. Claro, pero por eso, ahí todo eso va a depender del compromiso que Delia, Cristóbal, Mm. Marcela vean en las propias escuelas, porque a lo mejor en algunas escuelas puede funcionar el tema online y en otras, si no está la cosa presencial, a veces no se avanza, Mm. porque el Sí, profe a veces dice, bueno, no vino la chica con la cual iba a codiseñar, entonces me dedico a hacer otras cosas y avanzo en otra cosa. No en ese necesariamente sentido, avanzo. Cristian, mirando un poco el calendario y sin saber todavía qué recursos tecnológicos son los que se van a necesitar diseñar, yo creo que sería bueno dividir quizás las 15 secuencias que se van a diseñar en 3 grupos, donde el primer grupo lo pudiéramos tener en el equipo de diseño y recursos tecnológicos en julio, el segundo grupo en agosto y el tercero en septiembre, considerando también que no todas las escuelas van al mismo ritmo, esto de que tú dices que quizás a algunas les va a funcionar, algunas sesiones presenciales y otras virtuales y a otras no. Entonces creo que luego de esta reunión sería bueno que pudiéramos ir organizando también esa parte, saber qué escuelas pueden estar en el primer segmento, otras en el segundo y otras en el tercero. Pero yo creo que ese más o menos debiera ser el rango de fechas de entrega para poder llegar a la fecha que tú mencionaste al comienzo de la reunión, que además evidentemente a todos nos importa que ese objetivo se cumpla. Súper. Esa era la Bueno, primera pregunta. ahí yo creo que el compromiso sería, quienes más claridad tienen sobre eso son Delia, Cristóbal y Marcela, con respecto a los colegios, y ustedes mismos podrían proponer y decir, Delia, la escuela tanto y la escuela tanto en el grupo Primer 1, grupo. primer grupo, la escuela tanto y tanto en el segundo, y los que están más rezagados porque todavía tuvimos un cambio de una profe, que nos falta una firma, que hay que ir de nuevo a conciliar con el profe, lo vamos a dejar para el tercer grupo para dejarlo ahí en ese rango de operacionalidad. Y lo otro, Sonia, en virtud del tiempo, que sería interesante evaluar, digo evaluar, no tiene Uy, por qué ser así. igual tengo más preguntas. Ah, eh, no sé si un formato de este estilo virtual, digital, bueno, también está el problema de que las profes en la escuela, el tema del internet, no necesariamente todos tienen un buen internet como para hacerles un formato de este estilo, completamente digitalizado, donde acá esté digamos, el entorno gráfico y la gente pueda, en ese sentido, ingresar y a partir de ahí tenga el recurso, el material de trabajo para poder a lo mejor abordar. O a lo mejor puede ser una cosa dual, complementaria, el material en formato físico, impreso, en alta calidad, en color bonito, en PDF, también su versión en PDF y también su versión en Word de baja calidad, cosa que el profe también lo pueda descargar e imprimir, y su complemento a lo mejor con, digamos, en la misma página web del proyecto, como al menos tenemos, me parece que compramos servidor por 6 años, o al menos tenemos para 6 años para mantener los materiales en línea. O se podría hacer una Sí, actualización de la compra del servidor y extenderlo a 10 años, o no sé, lo que nos hay dé. varias cosas que se pueden hacer, Cristian, porque también podemos comprar unos pendrive grandes, digamos, de alta capacidad y montar todos los recursos digitales navegables en el pendrive para las escuelas que definitivamente no tengan nada de conexión. E igual lo puedan ver como si estuviesen navegando sin estarlo, digamos, navegando en seco, como se llama. Se Eso puede podría ser hacer eso, una sí, solución. sí. Ahora, a propósito del diseño, tengo otra pregunta. A propósito del diseño tanto gráfico como del lenguaje, Ujú. yo me pregunto si una secuencia va a estar diseñada para atender a distintos niveles, desde primero básico hasta octavo o eventualmente por ahí dijeron más. Me pregunto si, o sea, entiendo que hay un material para el docente que tiene el lenguaje propio de un docente y hay un material que es para el estudiante, un poco como lo que estaba mostrando Cristian, que tiene un diseño gráfico mucho más apropiado para nivel infantil. Respecto del lenguaje, la extensión de las frases, la complejidad de las palabras, ¿cómo se maneja eso cuando uno tiene un público lector de primero básico o de octavo o de quinto?
Eso es el aporte que hace el docente. Esa es la contribución que va a hacer el docente a ellos, porque ellos van a decir, oye, cuando diseñemos las actividades, lo vamos a escribir de esta forma, lo vamos a redactar de esta manera, vamos a incorporar esta imagen. Bueno, lo Ese es menciono. uno de esa es la parte, digamos, más relevante que aporta el codiseño. Es uno de Claro. los principales componentes que, Mm. que tributa el codiseño, porque es el docente el que nos provee precisamente de ese input. Sí, es que, ¿sabes? Lo pregunto porque por el fondo, sí, tú sabes que estuve Mm. entrevistando a a varias profesoras, eran todas mujeres, que implementaron su secuencia en codiseño. Y algunas de ellas se complicaron un montón por el lenguaje que tenía la secuencia. Era bien curioso porque participaron del codiseño. Sin embargo, decían que las preguntas eran complicadas, que los estudiantes no tenían el lenguaje para poder comprender las preguntas que estaban allí planteadas y que ellas tenían que estarle buscando sinónimos o la realidad fue que el material impreso tenía un nivel, como ellas lo expresan, de complejidad mayor al que los estudiantes estaban acostumbrados. Y uno esperaría que en el codiseño justamente eso no ocurra, porque participan justamente haciendo eso que el investigador que no está en la escuela no tiene ese conocimiento exacto de la realidad, sin embargo, igual pasa. Entonces creo que hay que tener harto cuidado ahí, porque hicimos un cruce con Brian con la evaluación docente. La parte que los profes tienen más deficitaria, sobre todo en los liceos TP, era la formulación de preguntas. Entonces confiaron mucho, al parecer, en la capacidad de los investigadores de cómo formular esas preguntas, pero luego ellos tenían que usar las preguntas con sus estudiantes y el lenguaje se les complicó. Entonces es Bueno, una ahí yo que creo que tiene más entonces que ver con lo operativo, claro, pero que impacta en el diseño. claro, entonces ahí yo creo que el llamado va a ser que cuando estemos en el proceso del codiseño mismo, resaltar estos componentes, y eso tendría que estar en el manual, ¿sí? Claro. Como una orientación, de decir, Ojo con el lenguaje, con las tener preguntas. atención o prestar atención en el lenguaje, prestar atención a los, digamos, grados de desarrollo de los estudiantes, etcétera. Cristóbal, estás con la mano Sí, levantada a hablar sobre esto. sí, respecto a lo que estaba mencionando Sony, igual, nosotros hemos tenido esos casos y ya los vivimos con Daniel. Y efectivamente el tema del codiseño es la fortaleza porque en cuanto mencionábamos algunas preguntas, algunos conceptos que puede que los estudiantes no manejaran, por ejemplo, científico, intercultural, ahí los profesores inmediatamente pensaron en cómo bajar las preguntas o nos pidieron nosotros que lo hiciéramos. Y ahí hay dos opciones principalmente. Una es que el docente del establecimiento haga su adaptación. Por ejemplo, en vez de hacer preguntas y hacer esas preguntas directamente, haga una lluvia de ideas con los cursos más pequeños. Y lo otro es que nosotros como equipo igual formulemos instrumentos, por decirlo de una forma, adaptados o propuestas para los colegios. Eso de hecho un correo que le voy a enviar ahora a Cristian es una propuesta que nosotros tenemos para adaptar las preguntas del proyecto, los conceptos del proyecto, a un lenguaje más manejable por un estudiante. Por ejemplo, acá voy a leer, denme un segundo, que justo lo estaba abriendo. Por ejemplo, para preguntar sobre ruralidad, uno le puede preguntar al estudiante, ¿qué te interesa aprender sobre la vida en el campo y cómo es la vida de las personas que viven allí? ¿Hay algo en particular que te llame la atención? Entonces, hacer ese tipo de adaptaciones nosotros puede ayudar bastante a los establecimientos. Súper claro, yo creo que hay que tenerlo en consideración, al igual que lo que les comenté en la reunión anterior, me pareció, o la otra, era del ausentismo. Cuando se diseña la secuencia, se piensa que las actividades están encadenadas, porque justamente están en una ruta de desarrollo conceptual, pero tenemos altos niveles de ausentismo. Entonces, también hay que pensar, hay que discutir con el profe, ¿qué pasa si faltan muchos niños? Muchas veces los profes tenían que rehacer la clase, tratar de separarse entre los que van al día y los que están atrasados. Hay una dinámica allí que creo que no hay que obviar, que no tiene que ver con el diseño propiamente tal, sino con variables de la implementación que impactan en el diseño y que a veces hacen que el profe la sufra un poco. Entonces, sugiero también incorporar esas variables que son menos académicas, pero son parte de la realidad, digamos. Perdón, ¿puedo decir algo con respecto a lo que dijo Sonia? Creo que también podría incluirse la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales, porque también va a salir qué pasa en ese caso, o sea, cuando faltan mucho o también cuando tienen una necesidad distinta de aprendizaje.
Sí, a mí en particular me tocó una profe que entrevisté que la lógica secuencial a un estudiante con TEA le venía fantástico. Creo que anduvo súper bien, al menos un par de chicos que estaban en el Liceo TP, y esa lógica de secuencialidad lo estructuraba súper bien. Es la única dato que tengo de lo que he recogido. Ya, Y tengo otras que tienen que ver con, tú Cristian mencionaste esto del anexo 4, varias veces hemos visto que a lo largo del proyecto se ha recopilado información súper enriquecedora de las escuelas. Quería preguntar si esa información, si algo de eso se va a subir al sitio web o la parte de escuelas solo va a tener la lista de escuelas o de alguna manera se va a ir engrosando el contenido que está en torno a ese territorio también como para ir proyectando cómo se va nutriendo el sitio web. Eh, yo creo que sí, yo creo que tenemos que el sitio web empezarlo a poblar con noticias, por ejemplo, de cada visita que hace Delia, cada visita que hace Cristóbal, cada visita que hace Marcela a una escuela, tendría que haber alguna nota en la cual en esa nota brevemente, no sé, el Cristóbal mandó la foto, cuál fue la discusión principal que se dio en esa, digamos, en esa visita, es decir, hacer como una especie de etnografía del propio proyecto a través de distintas notas que se vayan ahí subiendo en el home principal, donde, no sé, equipo, visita, escuela, terrapuentes, donde se discutió la posibilidad, se discutió que el fenómeno sociocientífico que se va a ser abordado va a ser tal. Se discutió también esto, otro. En la visita que realiza el equipo, Delia con Andoni en la escuela X, los profesores, su interés primordial es, por ejemplo, rescatar la idea, rescatar investigaciones sobre el gato andino. ¿Por qué? Porque papá y papá. O sea, yo creo que eso que tú señalas tiene que ser tiene que ir, y además sacarle, como dice ahí Delia, cuña a los docentes o a los directivos para que los propios docentes y directivos que participan vayan viendo reflejos del propio proyecto y vean que la web del proyecto está contando y está narrando de alguna manera lo que está pasando con las escuelas. Yo creo que eso sí tiene que ir de alguna manera. Ya. Siguiente pregunta, Sonia. Sí, siguiente pregunta. Tenía que ver con... y ahora voy a hablar de tecnología. ya, antes de que hable de tecnología, Sonia, antes, perdón, antes. Lo que pasa es que para que también en contexto, yo ayer le envié varios recursos a Cristian, algunos de los que empezó a proyectar, dejé otro en el chat, que es de Atuel, que es un juego que está relacionado al ciclo de agua, es argentino, es gratis. Entonces, yo estoy como muy metida en esta onda, Sonia, porque yo sé que están las dificultades, entonces yo quiero que tú nos comentes, así como, porque necesitamos afirmar esa parte, sobre todo para, pienso yo, tener como los límites de acción que vamos a tener, porque no podemos prometerles todo a los profes. Entonces, eso, para que, así como, porque hay recursos y hay cosas que nosotros podríamos como rehacer bajo los contextos que tenemos nosotros, como esos que les he enviado ya, como también cosas nuevas que son innovaciones, pero eso toma mucho más, o sea, más que innovaciones son como creaciones y eso toma mucho más tiempo que una innovación, algo, digamos, hacer algo nuevo desde algo que ya está. Entiendo, ven, tu pregunta, Cata, es que yo revise Ayuda a los tu hijo a materiales. reactivar su crecimiento y apoya su aprendizaje con el nuevo Ascender de ¿Alexa Google. está opinando o Siri? Y la Delia que se puso a ver el video en YouTube y tenía el micrófono abierto. No, lo que pasa, Sonia, es que eso, como que me parece que es súper importante que tú nos digas cuál es el límite de las cosas que se pueden y no se pueden hacer. Porque yo creo que yo tengo muchas ideas y yo le mando cosas a Cristian, por ejemplo, pero yo no sé cuáles son los límites que tenemos en términos de las cosas que sí se pueden hacer, las que no, de qué porte van a hacer o de qué porte pueden no ser. Yo sé, ya hicimos cosas para el proyecto pasado, entonces yo conozco esos límites, pero eso era bien, fue como súper rápido, pero acá quizás vamos a tener un poco más de tiempo para realizarlo. Entonces yo creo que para mí, por ejemplo, eso es súper importante. Me voy a quedar con esa pregunta y no te la voy a responder al tiro, Cata, porque Ok. es una conversación que también tiene que ver con los recursos que Cristian mencionaba. O sea, podríamos, dependiendo de los recursos, hacer más cosas o menos cosas. Así que
no te la voy a responder al tiro. Sigo con la siguiente pregunta. ¿Las secuencias son transferibles? ¿Una secuencia que se diseña en Chiloé la va a poder, la proyección es que también la pueda usar la escuela de Caspana? Si es que le Eh, parece que el fenómeno es si el de ese fenómeno es parecido, por ejemplo, si la gente de Campana dice, yo voy a trabajar con la chinchilla, ya, eso sí es transferible a la gente que va a trabajar con el gato felino, con el gato andino, ¿sí? O sea, si estamos dentro, a lo mejor dentro del mismo eje conceptual, probablemente sí va a ser transferible. Pero si ya hay un cambio de eje temático al cual pertenece el fenómeno sociocientífico, eso va a ser más complejo de transferir, ¿sí? Ya, lo que pasa es que creo Por que ejemplo, si en el sur el tema es, no sé, crisis del agua, y en el norte, por decir algo, la crisis es el aire, ya, bueno, sí, la noción de crisis a lo mejor sí, pero el medio o el sustrato ahí eh, hay aspectos químicos, físicos, biológicos que no necesariamente son los mismos. pero el proyecto no promueve transferencia como en el caso del Fondesit, que haya intercambio, o sí lo promueve o no. No nos comprometimos que yo recuerde hacer Ya, transferencia. ok. O sea, si el profesor, revisando el sitio web y los materiales que hay, considera que algo de eso también le sirve, podría tomarlo. Sí, Pero pero no tenemos la eso no, obligatoriedad de hacer intercambio, porque no. creo que hay más variables que afectan la posibilidad de transferencia que solo la pertinencia del fenómeno sociocientífico. Como justo lo que estábamos hablando ahora, es decir, si mi escuela es o no multigrado, si el curso es grande o chico, hay hartas cosas que... Pero como no nos comprometimos a eso, entonces no sigo por esa línea. Ujú. Quiero ir al tema de tecnología, entonces, si me permiten, comparto Sí, pantalla. está abierto para compartir. En el ámbito de tecnología, si ustedes recuerdan, el año pasado hicimos una encuesta a los profesores para saber cómo usaban tecnología en las escuelas rurales. Y a pesar de que la encuesta no hacía preguntas con tanta profundidad, igualmente lo pudimos analizar con el modelo SAMR que yo uso en general para los procesos de diseño y investigación en tecnologías digitales, que de alguna manera establece 4 categorías respecto de la integración de tecnología. Cuatro categorías y en realidad como 2 niveles. Un nivel que se llama mejora y un nivel que se llama transformación. El nivel de mejora es como el más bajito, parte desde la sustitución. Cuando yo en vez de usar la pizarra uso el proyector, pero en realidad no estoy haciendo gran cosa con ese dispositivo tecnológico. Solo estoy sustituyendo una tecnología por otra. Luego hay profesores que están en nivel de aumento, es decir, donde la tecnología, por ejemplo, uso Word, sigue siendo una herramienta sustitutiva de la escritura a mano, pero agrega funcionalmente algunas ventajas. Por ejemplo, los niños tienen la posibilidad de corregir errores ortográficos, tienen posibilidad de formatear el documento, funcionalmente mejora la actividad, pero pedagógicamente no es un desafío diferente. ¿Ya? Ese es como el primer nivel de mejora. Y el segundo nivel se llama transformación, tiene a su vez 2 categorías. Una que se llama modificación, donde cuando integramos tecnología, algún recurso tecnológico o dispositivo tecnológico, la tarea pedagógica a la cual se está enfrentando el estudiante, la experiencia de aprendizaje que el profesor le está proponiendo, cambia significativamente. El desafío, la carga cognitiva que está promoviendo la integración específica de una tecnología o de más de una, promueve una modificación en la tarea pedagógica. Y el último nivel, que se llama redefinición, es cuando definitivamente es una actividad pedagógica nueva a partir de la integración de un equipo, de un dispositivo o de un recurso tecnológico. ¿Sí? En general, los profesores que estaban el año pasado, que respondieron a la encuesta, un grupo grande estaba en el nivel sustituye, el mayor grueso estaba en el nivel aumenta y unos pocos en el nivel modifica. Entonces habíamos conversado en oportunidades anteriores que ojalá los profesores pudiesen, con la intervención, con la participación de este proyecto, movilizarse al menos un nivel.
Si estaban en nivel sustituyo, ojalá puedan esforzarse un poquito para integrar tecnología en el nivel aumenta y así sucesivamente, ¿cierto? Lo cual va a ser bastante simple si es que integramos un equipo como el que Cristian ha mostrado, el laboratorio con sensores de la empresa, que no me acuerdo cómo se llama, que eso inmediatamente al profesor lo va a obligar a llevar su clase al nivel modifica y redefine. Solo por el hecho de estar tomando datos locales situados y el trabajo que los estudiantes van a tener que hacer con esos datos, no van a ser de sustitución en ningún caso y sería bastante difícil que fuera de nivel aumenta. En general, ellos estarían modificando la tarea pedagógica. Bueno, a partir de esa lógica, ese es el propósito, ¿no? Ese es el propósito de integrar tecnología en estas secuencias de aprendizaje, que los profesores puedan movilizarse en el por qué estamos integrando tecnología, y no solo integrar tecnología porque la tenemos o porque es chori. Entonces yo ayer me puse a revisar la propuesta que Cristian dejó de las 4 fases, y hay otro dispositivo que yo ocupo bastante cuando hacemos formación de profesores que se llama la rueda pedagógica de Carrington. La que yo dejé pegada acá es la versión 4.1 que se la voy a mostrar. No quiero que logremos algo así, pero ¿cuál es la gracia de esta rueda? Es que uno tiene al centro un objetivo que quiere lograr. Aquí podrían ir las competencias que ustedes mismos definieron, por ejemplo, en el ejemplo que dejó Cristian de la secuencia del agua. Alrededor, esta estructura de rueda presenta los niveles de Bloom, ¿cierto? Como las categorías que define Bloom con el conjunto de verbos de acción. En nuestro caso podrían ser las fases, te pillo. Y luego a Claro, y yo hice continuación la misma traducción la siguiente exactamente rueda podrían ser las herramientas que podrían estar asociadas a cada una de esas fases. tal cual. Vale, Entonces yo ok. organicé esta rueda en 4 etapas, donde aquí Ujú, estarían los verbos de acción que se quieren trabajar. Aquí ujú, podríamos poner las herramientas tecnológicas existentes o nuevas que ujú. permiten describir estos verbos, y eso para cada una de las fases. Súper. Creo que esto sería bastante novedoso, Ujú, publicable, y ujú. creo que podría ayudar a ordenar también, que era un poquito la pregunta de la Catalina, cómo podríamos conducir el trabajo de los profesores con un sentido del por qué vamos a integrar tecnología. No, me parece bien. Ahí, por favor, Sonia, comparte la rueda para que podamos actualizar en ese sentido, en función de la rueda, alguna de las propuestas. Yo terminando el manual, le voy a mandar el manual también a la gente de LabDisc, porque me comprometí, una vez teniendo el diseño instruccional, mandárselos para que en función de ellos me manden el disco, y así el disco, hacemos algunas pruebas con los chicos acá de pedagogía en química, y también se lo mando a la Sonia para que también lo evalúe, porque nos lo van a facilitar solamente por un mes. Ya, Y eso ya seguirá adelante con aquello. Y finalmente también el software que había pedido Fernanda ya fue comprado, adquirido, ya nos mandaron las claves, y yo supongo que ahí ya quedaría, Fernanda, también ver dónde lo instalas en el trabajo o en la oficina. Me parece que el chico, cuando hablé por teléfono, me dio la opción de que si tú les escribías te podía dar la opción de tenerlo en las dos, en dos equipos, en casa o en tu oficina, para poder trabajar y con eso también Puede ser, avanzar. no puede ser, solo tiene que ser en distintos momentos, no puede ser al Sí, mismo tiempo. sí, no tenés problema con eso. Bien, pues, colegas, en función de la hora, les agradezco la sesión del día de hoy. Yo creo que fue bastante potente lo que hemos discutido. La idea es seguir puliendo el manuscrito, a ver si de aquí a la próxima sesión, que es el 10, 17, el 24 de abril, ya podemos finalizarlo. Sería interesante que, ya que Delia tiene ya el equipo de Delia tienen ya un fenómeno que es el gato, a lo mejor podrían adaptar alguna de las actividades con el gato, a ver qué es lo que da de sí. No sé si Catalina se anima a adaptar también con lo que tienen los profes un ejemplo, y Cristóbal mañana a lo mejor algún ejemplo, insisto, exploraciones iniciales, porque estamos puliendo finalmente cómo va a ser definitivamente el diseño instruccional. ¿Sí? Bien. Yo aprovechemos de recordar el artículo, la revisión, las Sí, tareas de cada también uno. Yo ahí estoy haciendo mis tareas.
Muy bien, muy bien. Ahí también en el artículo de revisión, también hay unas tareas comprometidas que nos habíamos comprometido de aquí al 30 a terminarlo, por tanto también de aquí a la siguiente reunión del 24, ojalá ya estén todas las contribuciones de cada uno de los miembros del equipo en el documento. ¿Sí? Bien, muchísimas gracias y seguimos avanzando. Que estén muy bien. Hasta la próxima Estén sesión. muy bien. Chao, 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 chao. que gracias. estén bien. Cristian, Chao. Nos envía vemos. después el reporte de la Sí, inteligencia artificial, lo por hace favor. automático, no ¿Ya? te preocupes. Chao, chao. Ah, ya, estupendo, genial, quiero Chao, verlo. nos Ya. vemos.